No sé si falta mucha gente más o no. Sí, podemos ir empezando ya. Vale. Bueno, pues nada, buenas tardes. A los que ya me conocéis, bienvenidos, y a los que sois clientes o no me conocéis, soy Miriam Romano, soy consultora del Departamento de Privacidad de VT. Y nada, daros la bienvenida y las gracias por asistir a esta formación interna. Como veremos, va a ser en protección de datos centrada en la actividad de VT, pero seguro que podéis extraer conclusiones y aplicarlas en vuestras propias empresas. Los principales contenidos que vamos a ver en esta formación, ya veréis que no es una formación para expertos en protección de datos, sino es más para concienciar y que los conceptos que podemos utilizar en el día a día no suenen tan extraños y podáis detectar estas necesidades. Vamos a ver en primer lugar, como decimos, por qué es tan importante la protección de datos, porque esta nueva oleada de servicio. Después, las obligaciones y principales conceptos para que os familiaricéis con ellos y algunos de los riesgos y sanciones que se materializan y que la Agencia Española de Protección de Datos está sancionando últimamente. En primer lugar, ¿qué pretendemos con esta sesión? Como os decía, no es una sesión encaminada a que seáis expertos en protección de datos, sino al contrario, que veáis que no solo es una tarea o una obligación de los departamentos jurídicos de las empresas específicos de privacidad, sino que al contrario, que todas las áreas, sea de marketing, de recursos humanos, tienen obligaciones y es importante que desde todas las actividades de las áreas o el personal de la empresa se cumpla y se apliquen buenas prácticas para evitar que sanciones o incumplimientos se materialicen en la empresa. En primer lugar, ¿por qué es tan importante la protección de datos? Desde una parte más genérica, más abstracta, por así decirlo, vemos que la protección de datos es un derecho fundamental y así se recoge tanto a nivel europeo en la Carta de los Derechos Fundamentales como a nivel de la Constitución española. Este objetivo, el hecho de que se trate de un derecho fundamental a nivel europeo, es lo que ha motivado que el Reglamento General de Protección de Datos se apruebe para poder unificar a nivel europeo la protección que se da a este derecho. Hasta ahora los distintos países tenían una protección para los datos personales, pero el objetivo es que a nivel europeo a partir de 2016 y 2018 sea la misma, estemos en España, estemos en Francia o sean datos de Alemania. En segundo lugar, vemos que es importante y vemos, como estábamos comentando, que el cumplir con la protección de datos no solo supone que la empresa tiene una buena imagen corporativa, se demuestra que se compromete por los derechos fundamentales y está a la orden del día del cumplimiento normativo, sino que además evita ser sancionada. Como veremos al final de la presentación y de la formación hoy, son sanciones que pueden llegar a grandes multas administrativas y que se publican y puede llevar a daños reputacionales y pérdida de clientes. Por lo que, una vez ya visto el plano más abstracto, más general, aplicado al día a día, ¿por qué es importante? Porque tenemos que estar actualizados en tema de protección de datos. Vemos, y seguramente vosotros, sea cual sea vuestra actividad, tanto, como decía, en recursos humanos, en la administración, abogados, tratáis distintos datos personales, ya sean de vuestros compañeros, de clientes, de los trabajadores. Pueden ser datos de salud, datos de profesionales o datos de infracciones penales. Todos estos datos deben ser protegidos desde el inicio, como vemos, desde antes, durante y después de la redacción. Es decir, el día a día está lleno del tratamiento de datos y por ello esta normativa establece unos requisitos y unas obligaciones que veremos que hay que cumplir para evitar ser sancionados. Empezamos así para que vayamos entrando en harina los principales conceptos. Como decía, no se trata de profundizar en ellos, pero que por lo menos las principales nociones que la normativa aborda podáis estar más familiarizados con ellos. En primer lugar, veréis, los que somos compañeros de VT, habréis ido a la cocina y veréis la taza de Óscar, y los que sois externos, conocéis a Óscar López. No hay reunión o no hay momento en el que a la hora de hablar de protección de datos no mencione el muñeco.
¿A qué se refiere con el muñeco? Como decía, la protección de datos, lo que viene a proteger el reglamento es a la persona, al titular, persona física. Es decir, este muñeco viene a representar este alcance de la norma. Es decir, no se protege la información de personas jurídicas, como puede ser el NIF o la dirección de una empresa, pero sí que se protege el ID de empleado o el correo electrónico. Es decir, toda información que pueda identificar a una persona física. Es decir, el ID de empleado puede parecer de primeras que para mí, si es un ID de empleado de otra empresa, no me permita saber que está detrás de él Ramón López, pero sí que si investigo un poco o vinculo ese ID de empleado con otro correo, pueda llegar a que el ID 3458 pertenece a Ramón López. Por eso hay que estar siempre pendientes del muñeco. La persona física es la que va a ser nuestro objeto de protección. Una vez ya vemos que queremos proteger, tenemos que ver qué hacemos con estos datos, para qué los tratamos. Los usos o finalidades que se dan a los datos personales se conoce técnicamente en protección de datos como tratamiento. Y el conjunto de estas operaciones, desde visualizar un dato, muchas veces muchos clientes nos dicen, no, si yo solo recibo el mail, el currículum, por ejemplo, pero lo suprimo. El hecho de verlo, acceder y suprimir ya son tratamientos, ya estás utilizando ese dato, por lo cual es una actividad de tratamiento. Y en ese momento, en ese ciclo de vida del dato, tenemos que tener en cuenta la normativa. Como vemos, todas estas finalidades o usos que se den a los datos son tratamientos de datos personales. Aquí hemos podido extraer algunos en el día a día de VT, ¿no? Que son en nuestras principales áreas, como puede ser recursos humanos, administración o financiero, en consultoría y en legal o en marketing. Algunas de las que he expuesto aquí son estas finalidades para las cuales tratamos datos. Por ejemplo, contacto con clientes o defensa letrada, las actividades que se hacen desde marketing de organizar eventos o campañas de marketing. Todo eso implica tratar datos. Datos que previamente hemos tenido de los contactos con clientes o de los usuarios. Por lo que en todas estas actividades requerirán cumplir con las obligaciones que más adelante veremos. Por lo que ya tenemos por una parte que protegemos, que es el muñeco, es en la persona física, para que los tratamos y ahora viene cómo podemos tratarlos. No son pocas las veces que nos decís, o los clientes o internamente, si puedo tratar este dato que me ha dado el usuario por el correo electrónico para mandarle una felicitación navideña. Y la respuesta siempre es depende. Y a veces choca un poco, pero sí. ¿Por qué es la respuesta depende de las chicas de privacidad? Porque necesitamos un respaldo jurídico. Es decir, los datos personales se pueden tratar siempre que haya una base que legitime ese tratamiento, ese uso que hemos dicho anteriormente. Hasta ahora existía la creencia errónea de que todo tiene que ser consentido por el interesado, es decir, pues el muñeco que hablábamos, pero no es así. El reglamento contempla distintas bases jurídicas que podemos utilizar y que no requieren estar todo el rato pendientes de que el interesado o el usuario nos acepte. Por ejemplo, tenemos el consentimiento que veníamos hablando, que algunas de las actividades o situaciones en las que se puede dar es la más común, la selección de personal. Es decir, tú muestras tu aceptación, tú autorizas a que traten tu currículum para que valoren tu candidatura. Mediante esa remisión del currículum voluntaria y libre, tú estás consintiendo que desde el departamento de VT, por ejemplo, valoren tu candidatura y una vez finalice el proceso ya lo destruyan. ¿Qué más podemos encontrar con el consentimiento? Puede ser la suscripción a newsletter. En muchas webs te aparece encontrarás el link de incluir el mail y consentir con esa remisión y facilitar ese dato que te manden comunicaciones. Y en todo caso, después te puedes dar de baja, es decir, puedes retirar el consentimiento. Son dos acciones, dos finalidades que se pueden encontrar ahí. Pero, como decía, el consentimiento no es la única base. ¿Qué más podemos, en qué podemos legitimar o basar este uso de datos? Tenemos la ejecución del contrato, la obligación legal e interés legítimo. Estas son 4 principales bases que encontramos en VT, pero existen otras como interés vital, que el ejemplo paradigmático es el tratamiento de los datos en un hospital cuando estás muriéndote. No van a esperar a que despiertes para pedirte si te pueden operar porque realmente hay un interés vital que prevalece. Pero en este caso no nos aplica a VT porque no somos un hospital. Así que nos centramos en las principales. Ejecución del contrato. Hay ciertos datos, por ejemplo, con clientes o proveedores o en los datos de los trabajadores que sí o sí tienen que tratarse para poder formalizar y gestionar esa relación.
por lo que tampoco requiere el consentimiento. Sí que deberá informarse, es decir, aunque no requiramos el consentimiento expreso, es decir, o la típica casilla para marcar, sí que hay que informar. Como veremos después, eso siempre hay que hacerlo. Por lo que tenemos consentimiento por un lado, ejecución del contrato, y podemos encontrarnos con interés legítimo o obligación legal. Obligación legal, como la propia palabra indica, es que hay una ley que nos obliga a comunicar unos datos o a tratar los datos de una forma. En VT seguramente, bueno, y en todas las empresas, a través de la entrada en vigor de la obligación de registrar la jornada y llevar un control horario, se estableció distintos métodos para registrar, por ejemplo, con huella, el acceso de los empleados. Todo esto está obligado por ley, es decir, ese tratamiento que se hace tampoco tiene que ser consentido por el interesado, por lo que las empresas, igual que comunicar los datos al banco para poder pagar la nómina, todo eso es una obligación legal y no requiere ese consentimiento del interesado. Y por último está el interés legítimo, que puede parecer y es la base legitimadora preferida de las empresas, porque es un poco cajón desastre, pero no hay que olvidar que este interés legítimo, aunque haya casuísticas en las que la ley sí que lo ha autorizado expresamente y parte de la legalidad de esta base, sí que requiere una ponderación. Es decir, lo que busca esta base es que están los intereses del muñeco, que decíamos, la persona física, y los intereses de la empresa, por ejemplo, de VT. Entonces hay que hacer una ponderación para ver que en este caso priman los derechos y los intereses de VT que eximen de consentir ese tratamiento. Por ejemplo, podemos encontrar la videovigilancia. La videovigilancia es un tratamiento que sí que el reglamento y la autoridad de control, la agencia española, entiende que se puede basar en este interés legítimo porque existe un interés, nunca mejor dicho, de la empresa, de proteger sus instalaciones, de que no haya robos, no haya daños para su personal. ¿Qué más encontramos? La defensa letrada. Es decir, ante un juicio, tu cliente te trae documentación que muchas veces va a tener datos e información de la parte contraria. En este caso hay un interés que prima, que es el de tu cliente, el de su defensa letrada, la tutela judicial efectiva, frente a los intereses en este sentido de la otra parte. Esto no quita que todas las pruebas deben ser adquiridas de forma legal, pero en tema de protección de datos, siempre que tengamos información, no tiene sentido, por ejemplo, que a la hora de tratar un contrato vayamos a consentir o pedir autorización a la parte contraria para decir, oye, ¿puedo tratar tu nombre porque aparece en este contrato? Y claro, para aportarlo como prueba, pues no sería la práctica más idónea. Por lo que siempre que podamos respaldar en una de estas bases esa finalidad o ese uso que queremos dar a los datos, sí que podremos tratarlo. Así que no dudéis nunca en explicarnos completamente la finalidad que se quiere dar a los datos, que siempre es posible. Siempre se puede encontrar la base legitimadora. Pero recordad que, claro, siempre necesitamos una justificación. Y ahora, claro, ya hemos visto que recordamos el que tratamos, que es el muñeco, cómo lo tratamos, con las bases jurídicas y con las finalidades, y ahora vemos los intervinientes. ¿Qué personas pueden intervenir en el ciclo del dato que comentábamos? Bueno, los principales conceptos, tanto de personas que tratan los datos como otros intervinientes que son importantes en protección de datos, lo vemos aquí. En primer lugar está el responsable del tratamiento. Con esta denominación nos referimos a aquella persona, sea física o persona jurídica, que define los medios y la finalidad de los datos. Es decir, por ejemplo, podemos aquí ver VT y los empleados. Como decía, VT o cualquier empresa respecto a sus empleados es responsable del tratamiento. ¿Por qué? Porque determina qué datos necesita, el dato de domicilio, el DNI, datos de familiares, y determina para qué los va a utilizar, es decir, para hacer la nómina, para hacer el contrato laboral. Determina qué medios va a utilizar, quién va a intervenir, por ejemplo, trasladárselos a una gestoría para que nos realice las nóminas. Todo eso lo va a decidir VT. Por otro lado, encontramos al encargado, que en el ejemplo anterior vemos que es la gestoría. ¿Quién es el encargado en protección de datos? Esta persona, tanto física como jurídica igualmente, que el responsable, en este caso trata los datos solo y bajo las instrucciones del responsable. Quiere esto decir que, por ejemplo, la gestoría a la cual VT contrata para que nos lleve las nóminas o nos realice
Los contratos solo podrá tratar nuestros datos personales, que de DVT, pues los que decía, el DNI, la dirección, nuestras posibles deducciones, si tenemos algún tipo de discapacidad, solo para lo que es el tema de IRPF, gestionar las nóminas o elaborar el contrato. Una vez VT decida que, por ejemplo, con esta gestoría ya no se lleva a cabo más este servicio, se cancela la relación y esta gestoría no podrá tratar nuestros datos. Es decir, siempre está vinculado y depende de las decisiones del responsable. Esto respecto a las personas o intervinientes que directamente tratan y utilizan los datos. Por otro lado está, en tercer lugar, los interesados, los muñecos que hemos explicado antes, que somos todos nosotros, en este caso, personas físicas cuyos datos damos o recaban y son utilizados. Y por último está el delegado de protección de datos. Seguramente ya muchos habréis oído hablar de esta figura que con el reglamento entró en vigor y se trata de una figura que no siempre es obligatoria, pero sí que es recomendable y es el supervisor. Esta persona se encarga, por así decirlo, de garantizar que en la compañía en la cual representa y ha sido asignado se cumple y se respeta en todo momento la protección de datos. Y también sirve de punto de contacto con la agencia. Muchos por ejemplo, en VT sí que tenemos delegado de protección de datos y además ejercemos como tal respecto a nuestros clientes. En este sentido, si alguno de nuestros clientes tiene alguna incidencia o tuviese alguna notificación o requerimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, estaríamos nosotros como interlocutores y por ello tenemos que hacer esa labor de gobernanza, de mejora continua en nuestros clientes para garantizar que como delegados de protección de datos nuestro cliente, como si fuese nuestra empresa, como si estuviésemos ahí sentados, está adecuada, no podemos cerrar los ojos. Por lo que, visto estos 4 intervinientes, ya vamos haciendo un poco el puzzle, lo vamos montando para llegar a todo esto, ¿qué más tenemos que hacer para cumplir? Una vez ya tenemos lo anterior, he intentado extraer algunas de las principales obligaciones que son más importantes y vamos a intentar ver una por una de forma breve. En primer lugar, vemos privacidad desde el diseño y por defecto, que esto sonará un poco raro de primeras, pero es tan sencillo como intentar, antes de destinar esos datos para una finalidad que queremos hacer, es pararnos, sentarnos y pensar. Es decir, por ejemplo, como decíamos antes del control de jornada, con toda la introducción de la obligación, muchas empresas se lanzaron al ruedo y instalaron sistemas de acceso por huella dactilar, tenían datos biométricos y en estos casos lo que había que hacer era pararse, ver si la instalación de este sistema, qué riesgos puede conllevar para los derechos de los trabajadores en este caso, es decir, ver cómo puede influir y afectar a la protección de datos. Requiere analizar de forma previa los riesgos, cómo se pueden materializar, qué medidas, si es necesario ese tratamiento, es decir, si no hay otra opción. Y es algo que muchas veces, sobre todo en temas de marketing o en sectores más innovadores, con tecnologías como inteligencia artificial, se requiere y en ocasiones se pasa por alto, pero es muy importante. Hay que pararse siempre y analizar de una forma previa esa posible afección a nuestros datos. Por otro lado, vemos los plazos de conservación. Es cierto que el reglamento o la norma de protección de datos no establece unos plazos específicos para suprimir la información, es decir, no establece que los datos de los trabajadores deben ser suprimidos a los 3 años o los de clientes a los 2,5. No, para determinar estos plazos hay que ir o bien a normas específicas, como puede ser pues, normativa laboral o de seguridad social, para ver cuándo prescriben o finaliza el plazo para poder ser objeto de sanción, de requerimientos de autoridades y sí que ese plazo deberá ser respetado. Por ejemplo, los datos de trabajadores que estábamos comentando deberán mantenerse y tratarse durante la relación laboral, porque es cierto que durante ese periodo pueden reclamarse y son necesarios para gestionar esa relación. Y una vez el trabajador ha dejado una empresa, se mantendrán durante 5 años o en caso de control horario 4 años, porque es ese plazo en el cual la autoridad puede exigir responsabilidades a la empresa. Es decir, en todo momento, aunque la finalidad se haya logrado, siempre habrá un periodo por el que habrá que conservar esos datos para evitar que nos pillen por sorpresa cualquier requerimiento y no tengamos esa información. Pero en cualquier caso, esos datos, una vez se han superado esos plazos, deben suprimirse.
Esto es un asunto que muchas empresas cuesta que adopten, pero también está siendo objeto de sanción y debe prestarse mucha atención. Es mejor establecer un plazo de supresión aparentemente más largo de primeras, pero siempre que se justifique y se cumpla, mejor que no establecer un año, por ejemplo, para suprimir los datos de un proceso de selección cuando realmente ese plazo no se cumple. Por lo que esto es un asunto que las empresas sí que estamos muy encima para que se lleve a cabo. Y unido a esto vienen las medidas de seguridad, no solo respecto a los plazos de conservación, sino en general. Desde que recabamos un dato hasta que lo tratamos, intervienen terceros, es decir, todo el ciclo que veíamos antes tiene que estar dotado de medidas de seguridad que eviten, como veremos más adelante, incidentes de seguridad, que haya accesos no autorizados, que se pierda documentación, por lo que de forma previa y después se tienen que revisar estas medidas, ver qué riesgos hay, cómo podemos mitigarlos. Parte de estas medidas de seguridad, tanto técnicas como organizativas, encontramos los contratos de encargado de tratamiento. Como hemos visto antes, el encargado de tratamiento es esta persona, este tercero, que trata los datos por instrucción del responsable. ¿Y a qué obliga el reglamento? A regularlo. Es decir, a este tercero que va a acceder a unos datos que nosotros les vamos a facilitar, debe contener unas obligaciones y unas instrucciones que debe cumplir el encargado, como son la adopción de medidas de seguridad que decíamos, los plazos en los que nos debe notificarse de algún incidente, cómo debe responder ante un ejercicio de derechos o qué plazos puede tratar la información, qué se le autoriza y qué se le está externalizando, es decir, especificar la finalidad y el servicio que se remite a este encargado. No puede hacerse un contrato de encargo genérico. Muchas veces los clientes nos dicen, facilitarme un contrato, he utilizado un modelo. No, o sea, la respuesta ya siempre es no, porque no se pueden hacer modelos de encargo. O sea, cada contrato es específico para detallar la finalidad, qué datos se tratan, si son solo personales de identificación, como es el nombre o apellidos, o si va a incluir datos de salud, adecuar las medidas de seguridad que se le exijan. Es decir, no existen modelos de contrato y no podemos hacer ese trabajo con plantillas, por así decirlo. Unido todo a esto está el deber de información. Como decía antes, muchas veces, aunque la información ya se entendía en el caso de solicitar el consentimiento al interesado, cuando recabemos los datos sobre otra base legitimadora que no necesita la autorización, no nos exime para informar. Es decir, en todo momento se tiene que informar al interesado para qué y cómo se van a tratar sus datos. Aún así, esta información, aunque se facilite a lo largo del procedimiento del tratamiento de los datos o se vaya reiterando, siempre se tiene que dar en el primer momento. Es decir, si recogemos los datos, por ejemplo, para la suscripción de una newsletter, en el formulario web deberá constar una cláusula informativa. En el contrato laboral deberá constar en el contrato la información, una pequeña cláusula sobre quién trata los datos, para qué, durante cuánto tiempo. Es decir, toda esta información se tiene que dar en el momento de recogida, no en una fase posterior. Y todo esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos demostrar que lo hemos hecho bien, que hemos cumplido con esa privacidad, que hemos analizado los riesgos, que no nos hemos visto expuestos a ningún incidente? Todo eso debe quedar documentado. Como digo, hay que evidenciar este cumplimiento ante posibles requerimientos, ya no solo de la autoridad, sino de clientes o de proveedores, de propios interesados. Y todo esto se documenta a través de distintos documentos que el reglamento establece, como es el registro de actividades de tratamiento, que a muchos os sonará, que es el objetivo de este es agrupar, por así decirlo, todas las finalidades, todos los tratamientos que veíamos antes, el para qué se van a utilizar esos datos, documentarlo de forma que quede constancia en la actividad, que en la empresa qué actividades se están llevando a cabo. Es decir, que cualquier persona externa, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos, no solicite el RAT, el registro de actividades, y pueda conocer qué área y para qué, con qué finalidad, quién interviene. Es como una imagen, muestra la imagen actual de la empresa del ciclo de datos. Por lo que es importante no solo cumplir, sino evidenciar y poder demostrar que estamos cumpliendo. Vista la parte más teórica de las obligaciones y cómo podemos cumplir, vamos a la parte un poco más importante y que se presta a veces menos atención, que es los riesgos. ¿A qué nos exponemos si algo falla en las obligaciones o en el cumplimiento que hemos visto antes?
Aquí podéis ver cómo se trata, al principio lo he dicho, que es una formación adaptada con el fin de que todos nosotros en nuestras áreas conozcamos un poco la protección de datos. Veréis que por las distintas áreas de VT hemos identificado los principales riesgos. Muchos son transversales, como es no conservar, no borrar la información o no suprimirla, como decía antes, una vez la finalidad ya se ha logrado, o no informar, o no formalizar bien los contratos. Por ejemplo, recursos humanos, lo que decía, conservar documentación en papel, no destruirla cuando ya no sea necesario, o conservar información. ¿Cuántas empresas cuentan con información de empleados que llevan fuera de la empresa desde hace 50 años? Eso no puede ser y entonces eso es un riesgo, eso es un incumplimiento de la ley. En administración, en financiero, ¿qué es importante? Aquí hay un riesgo que va muy ligado con marketing o en nuestro caso también aplicable a VTLab, que es contar con los datos exactos. Es importante, ¿no? Lo siguiente, el reglamento obliga a siempre tratar los datos de forma que estén exactos, actualizados, es decir, no podemos tener una base de datos de clientes de 1000 contactos cuando estos 1000 tenemos o el nombre erróneo o la dirección mal o tenemos un número de teléfono que ya no es el de este cliente. Es decir, siempre hay que tratar los datos actualizados. Por ello es importante hacer como una labor de revisión y de actualización. Por ejemplo, desde marketing muchas veces mandamos las comunicaciones y como decíamos antes, los usuarios deciden darse de baja a través de un link o retiran ese consentimiento. Pues después de cada campaña se recomienda revisar esas oposiciones que se han mostrado por los usuarios y evidenciarlo así en la base de datos, es decir, que quede plasmado que Miriam Romano ya no quiere recibir más comunicaciones, entonces el siguiente mensaje que se vaya a mandar no lo incluyo. ¿Qué pasa que si incluimos a esta persona que ha dicho que no? Pues veremos que la agencia está sancionando y veremos que muchas de las sanciones vienen desde estas acciones de marketing o de comunicación. Por lo que, como veis, no es una obligación solo del departamento jurídico, sino que hay que prestar atención y estar concienciados en todo momento. Y estos riesgos, cuando se materializan, pueden llevar a violaciones de seguridad. ¿Qué conocemos como una violación de seguridad? Es cualquier incidente que afecte a la pérdida, como vemos ahí, alteración o comunicación no autorizada. Es decir, que los datos personales que tenemos, de los cuales somos responsables, que se vean expuestos, por ejemplo, a accesos no autorizados, que pierdan la confidencialidad, por ejemplo, estar llevando unos documentos a un juzgado y nos dejamos la carpeta en el metro o nos roban. Enviar mensajes masivos en copia oculta o mandamos un documento Excel a un cliente equivocado y encima el Excel no está cifrado y contiene datos de trabajadores. Todo esto, cuando supone que terceros puedan acceder a información o que sea conocida por terceros, puede ser considerado una violación de seguridad cuando afecta a datos personales. ¿Qué tenemos que hacer? No vamos a entrar en detalles de qué exige la norma, qué plazos, no. O sea, como decía, es simplemente para que en caso de que suceda en el día a día, actuar rápido. Lo primero de todo es detectarlo, es decir, podemos tener conocimiento de la violación tanto por nosotros mismos o por un tercero. Es decir, por ejemplo, si mandamos ese documento que decíamos erróneo a un cliente, que sea el propio cliente el que nos diga, Miriam, me habéis mandado un documento que pertenece a VTC y no a VT Compliance. Y entonces ahí ya es como somos conscientes de que ha habido un posible incidente de seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar la mano. O sea, es importante informar internamente a tus compañeros, al superior y siempre que en la empresa haya un delegado de protección de datos o un responsable de seguridad, trasladar el incidente para que de forma conjunta podamos adoptar medidas, se determine cómo actuar, si hay que contactar con los clientes, que si interponemos notificamos a otros compañeros o a la autoridad. Es decir, en cada situación, en función de la violación de seguridad en la que nos encontremos, se adoptarán unas medidas y todo ello debe ser adoptado por los trabajadores y el resto de compañeros y nuevamente documentarlo. Como decía antes, no es importante solo hacer este proceso de detección y mitigación de los riesgos de forma correcta, sino dejarlo plasmado por si la autoridad de control nos solicita o es necesario trasladarle la información. Por lo que en este caso, si en alguna ocasión en el día a día veis algún incidente o sois conscientes de que algo va mal, aunque no estéis seguros, lo mejor es transmitirlo y levantar la mano, que no pasa nada por decirlo, al contrario.
pasa si no se dice. Así que es una labor de todos y del día a día. Y en este caso pasamos ya a las sanciones de protección de datos. Como decía al principio, las sanciones, las consecuencias del incumplimiento. ¿A qué nos estamos exponiendo cuando no respetamos nada de lo que hemos visto antes o aun respetándolo, pues nos encontramos que somos objeto de una violación de seguridad? Como decía, son multas económicas elevadas, tanto que pueden llegar a los 2 millones a los 20 millones de euros o hasta el 4% del volumen de facturación de una empresa. Es decir, son cuantías importantes. Es cierto que se gradúan teniendo en cuenta la colaboración de la empresa, vamos, del responsable o quien haya sufrido quien sea objeto de investigación, teniendo también en cuenta las características, los datos que se han visto afectados o las personas. Es decir, todo se graduará, pero es cierto que pueden sumar cuantías de 20 millones. Y como veremos a continuación, algunas de las sanciones que se están imponiendo ya están llevando cuantías de 5 millones. ¿Qué más? No solo nos quedamos en la parte económica, sino que, como decía, son en la era en la que vivimos, las redes sociales enseguida dan difusión a estos incumplimientos y quién no ha oído hablar de las sanciones a BBVA, a Vodafone, a Telefónica, es decir, en cualquier momento casi los terceros y los clientes se enteran antes que la propia empresa y todo esto genera un daño reputacional que puede no solo llevar la pérdida de la multa económica, que es una pérdida monetaria para la empresa, sino además pérdida de clientes y daño reputacional y de imagen. Por lo que es importante cumplir con todo lo anterior que hemos visto. Porque si no, nos encontramos con algunas de estas sanciones. Las sanciones que he plasmado aquí es cierto que a lo mejor no son las más conocidas o las más relevantes, pero sí son pequeñas sanciones o pequeñas cuestiones que pueden suscitar en cualquier momento en una empresa. Son prácticas, por desgracia, en ocasiones habituales y que es importante reflejar que son objeto de sanción también. En el primer caso, ¿qué ocurre con estos abogados que solicitan las grabaciones de las vistas, que es cierto que se pueden solicitar para preparar la defensa o para revisar posibles equivocaciones que ha habido? En este caso, el abogado que solicitó esta grabación la publicó en YouTube. ¿Qué ocurrió? Una sanción de 3.000 euros. ¿Por qué? Es pública, es cierto que es pública, pero la agencia entendió que la finalidad de solicitar esa grabación no es la de darle publicidad y exponerla de forma abierta al resto del público en YouTube, sino que es, como decía, preparar una mejor defensa. Entonces, como había utilizado los datos para una finalidad distinta, no se respetaron esas obligaciones que veíamos al principio y fue sancionado por 3.000 euros. Parecido, y es una práctica ya no solo en el sector de abogados, sino en cualquier empresa y que hay que ir quitando porque puede llevar a multas de 2.000 euros, es reutilizar papel. ¿Cuántas veces estamos en la mesa o apuntamos nos llaman por teléfono y apuntamos en una hoja que tengamos por ahí información? En este caso, el abogado utilizó un documento que tenía de un antiguo cliente para apuntar información de otro cliente y se lo mandó. ¿Qué pasa? Que, como decíamos antes, se había facilitado información. Es un incidente de seguridad porque a mí me ha llegado información de un tercer cliente que a lo mejor incluye datos de infracciones penales o de por qué se le está investigando a este cliente, por lo que es información más sensible. Por lo que decimos, hay que respetar las medidas de seguridad, hay que prestar especial atención y vemos que no son cuestiones de la NASA o de aplicaciones informáticas, sino es una sanción por utilizar un papel, reutilizarlo, básicamente. Por lo que es importante borrar la información, no utilizar papel, todo. O sea, cualquier pequeño gesto que podamos aplicar en el día a día evitará este tipo de multas, que como vemos es un pequeño importe en comparación con los 20 millones, pero ya son 2.000 euros. En tercer lugar, la información que tenemos en la web. Muchas son las webs y ahora mismo la agencia se ha puesto más seria con el tema de la adaptación, tanto política de cookies como política de privacidad, incluso incorporar securizar la web con HTTPS, que no sea solo HTTP. Y en lo que llevamos de año ya va más de 40 multas por no tener adaptada la web. Y es algo que todos estamos cansados de aceptar las cookies, de configurarlas, pero no todas las empresas lo tienen bien. Y hacemos muchísimo hincapié nosotros a nuestros clientes de que es importante porque una falta de información o que esté desactualizado puede llevar a multas de 3.000 euros. Por lo que ahora es algo que desde octubre, que dio un ultimátum la agencia, está revisando incluso, y no webs de altas empresas o
o grandes intervinientes en el mercado, sino también hemos visto sanciones a autónomos o pequeñas pymes respecto a sus webs, por lo que es un aspecto que no podemos dejar de lado tampoco. Y por último tenemos una de las sanciones también más conocidas y más grandes de las que estamos viendo hoy, que fue de 5 millones para el BBVA. En este caso vemos que junto con lo anterior son actividades más relacionadas con el departamento de marketing, de comunicación, y se debió a, además de, fueron un conjunto de dos sanciones, uno por no informar debidamente de para qué se iban a utilizar esos datos, como decíamos antes, hay que informar siempre de quién va a tratar, de qué datos se cogen y para qué los vamos a utilizar. Por lo que, debido a esa falta de información, se sancionó con una multa de 2 millones de euros y por mandar comunicaciones comerciales a gente que ya había mostrado su negativa, se impuso una sanción de 3 millones. Aquí volvemos un poco marcha atrás a esa obligación que decíamos, a ese riesgo de tratar datos inexactos o siempre esa recomendación de cuando mandemos comunicaciones desde marketing, revisar y sentarnos a ver la base de datos que tenemos y poder marcar o señalar a aquellos usuarios que nos han dicho que ya no quieren seguir recibiendo mensajes o comunicaciones comerciales, porque si no, vemos que podemos ser sancionados hasta 5 millones de euros y no ha sido la única entidad. También Vodafone fue sancionada por algo parecido, por lo que hay que prestar atención y no olvidarnos de estos usuarios y de su negativa a recibir comunicaciones. Por lo que vemos que una vez más, no solo es cuestión de jurídico. Muchos clientes nos dicen que esto de protección de datos es un tema legal, que ellos no tienen nada que ver, pero son pequeñas prácticas que hacemos en el día a día que sin querer estar exponiendo información muy sensible en ocasiones de abogados a terceros que puede generar en multas. ¿Y qué podemos hacer para evitar esto? Que, como digo, son a veces hábitos o cosas cotidianas que hacemos. Pues implantar en nuestro día a día buenas prácticas que no nos llevan ni 5 minutos, pero que todo permite mitigar estos riesgos o evitar que sean sancionados en el peor de los casos. Como veis aquí, seguro que muchas ya las conocéis, como puede ser la conocida política de mesas limpias, evitar tener papel en las mesas, cuando dejemos nuestros puestos de trabajo, bien bloquear la pantalla, también al final de la jornada, utilizar los archivadores, guardar las cosas bajo llave, que solo la persona que es responsable de esa información, de esa documentación, tenga acceso, es decir, evitar conservar documentación o información de clientes en sitios que puedan ser accesibles por otra persona que no tiene acceso. Por ejemplo, yo no puedo tener acceso a los clientes a la información que tenga, por ejemplo, mis compañeros de legal o viceversa. Es decir, yo tengo la información de mis clientes y la tengo tanto en mis dispositivos electrónicos o en los documentos en papel que esté tratando, solo de forma accesible para mí. ¿Qué más? A la hora de mandar correos electrónicos, como decíamos, no utilizar los mensajes masivos y en caso de que sea necesario mandar el mismo correo a más de un destinatario, siempre con copia oculta. Es decir, mandar los mensajes de forma que todos los destinatarios puedan ver la dirección de correo es un incidente de seguridad, porque como decíamos antes, el correo electrónico puede identificar a una persona. Es decir, miriamromano@vtcompliance.com me está identificando a mí como Miriam Romano, trabajadora de VT Compliance. Puede ser que si un correo es 145 no identifique, pero normalmente el correo electrónico siempre va a ser un dato personal, por lo que evitar, en primer lugar, estos mensajes masivos y, si no, copia oculta. Respecto al uso de papel, siguiendo con ello, el uso de impresoras y de destructoras debe ser muy responsable. Es decir, no podemos mandar a imprimir documentación y que se quede en la bandeja de salida, que de forma que cualquier persona que pase por la impresora pueda ver qué expediente o qué demanda estoy preparando o ver que a Rosa le han puesto una multa por matar a un tercero. Es decir, esa información tiene que quedar totalmente, como decíamos, reservada a la persona que es encargada de acceder a ella. Y por eso es importante que cuanto menos papel utilicemos, mejor. Así evitamos esas sanciones, como decíamos, de escribir o reutilizar documentación en papel en formato físico y ser sancionados. Y por último, de las que tenemos aquí, protegerlas en los equipos con las contraseñas. No utilizar contraseñas que puedan ser fácilmente conocidas por terceros, cambiarlas periódicamente, incluso antes de que nos avise el propio equipo de su contraseña va a expirar, pues cambiarla. Y no utilizar la misma contraseña para distintos lugares. Por ejemplo, utilizar la misma contraseña para iniciar sesión que para acceder a Google Drive o para acceder a tus redes sociales. Es decir, siempre que sea posible,
Se recomienda que se utilicen distintas contraseñas y siempre con caracteres distintos, es decir, con mayúsculas, signos, incluso números. Por lo que de esta forma son pequeñas cuestiones que no cuestan nada y que muchas veces ya las implementamos, pero es bueno recordarlas para que con pequeños gestos entre todos evitemos sanciones a la empresa y peores escenarios como los que hemos visto. Por lo que ya para terminar la pequeña formación de hoy, extraemos 3 conclusiones. En primer lugar, la importancia que es de garantizar la seguridad, de tratar de forma correcta los datos que tenemos o que podemos conocer. Es decir, no solo es una obligación de la empresa como entidad, sino de cada trabajador tiene que estar comprometido con la protección de los datos y de la información a la que accede. En segundo lugar, ¿qué sucede con una violación de seguridad? No exigimos a los trabajadores que conozcan los plazos, qué medidas hay que adoptar en caso de que se manden un mensaje sin copia oculta. No, lo que pedimos es que si detectas algo que va mal o que puede parecer hay una anomalía que no funciona, por ejemplo, vas a acceder a un sitio y tu clave te da error o ves un mensaje que parece sospechoso y que te está pidiendo mucha documentación, levantar la mano. Antes de hacer nada, no facilites información a terceros, no des números de tarjeta de crédito, no envíes correos sin copia oculta o si recibes una queja o una solicitud, un mensaje de un cliente o de un tercero alegando que ha visto expuesto su información, siempre informar internamente. Tanto a los compañeros por si pueden haber recibido mensajes parecidos o están en una situación similar, como al superior para adoptar esas medidas que comentábamos y de forma conjunta evitar que vaya a más y que haya consecuencias peores. Y en último lugar, aplicar estas medidas de seguridad que decíamos y que las buenas prácticas, como las que hemos expuesto o aquellas otras que la empresa nos diga o que vayamos conociendo, las podamos implementar para evitar sanciones y entre todos poder tratar los datos personales y la información como la ley a nivel europeo nos está pidiendo y ser un ejemplo, sobre todo respecto a terceros y respecto a nuestro día a día. Y nada, con esto ya hemos llegado al final de la formación. No sé si tenéis alguna duda. Sí, ahora para preguntar, hola, gracias Miriam. Ahora para preguntar tenemos 2 canales. Podéis preguntar bien por voz y si tenéis problemas con el micro podéis pasarnos las preguntas vía chat y nosotros las trasladamos a Miriam. Recordad que tenéis los micrófonos silenciados. Para poder hacerlo por micro tenéis que activarlo. Gracias, Alfonso. Yo sí tengo una pregunta. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Miriam. Me ha encantado la exposición y has puesto mucho hincapié. Me ha gustado mucho, además, el enfoque a la gestión del riesgo para que también se vea la perspectiva esa de la gestión del riesgo. Has incidido mucho en la gestión, en evidenciar el cumplimiento normativo, en gestionar las evidencias del cumplimiento, pero quería preguntarte, y sobre todo un poco en relación a las resoluciones que has comentado de sanciones de BBVA, de la Caixa, que ahí sé que ha habido algo que ha tenido que ver con el tema de información. La pregunta es muy concreta y es ¿quién tiene la carga de la prueba? Porque yo puedo informar, yo puedo solicitar un consentimiento, lo puedo hacer a través de la web, pero ¿y si un cliente cuestiona que no le he informado o que no le pedí el consentimiento? ¿Esto cómo a quién le corresponde? En todo momento la prueba la va a tener el responsable de tratamiento, como decíamos, es decir, puedes recabar el consentimiento bien de forma física con formularios, por ejemplo, ante un evento, en un formulario en papel o a través de la web con una marcación de casilla. En caso de que un interesado diga a la Agencia Española de Protección de Datos mi consentimiento, yo no otorgué este consentimiento. La agencia va a partir de que el interesado dice la verdad, por así decirlo, y entonces va a ser la empresa quien debe probar que a través del rastreo o de las evidencias que obtiene de la web, de los checks que se marcan en las casillas, o guardar esa documentación que decíamos para poder referenciar o evidenciar ese cumplimiento, va a pertenecer siempre a la empresa. Es decir, la empresa siempre va a tener que demostrar ese cumplimiento de las obligaciones que decíamos. Por eso es importante guardarlo y establecer mecanismos que permitan demostrarlo. Vale. ¿Y cuando no es preciso el consentimiento?
¿qué tengo que guardar? ¿Tengo que guardar algo o no? Porque a veces no puedo tratar los datos de los trabajadores, por ejemplo, sin que me consientan. Sí, o sea, en esos casos, por ejemplo, en el contrato aparece la cláusula informativa, que pues es importante tanto en los contratos o acuerdos con clientes, con proveedores, en los propios ofertas, o encargo, contratos, se establezca una cláusula informativa, que ahí se le informe sobre quién, para qué, cómo van a ser tratados sus datos. En caso de que haya un requerimiento de estos que decimos, siempre se tienen, o las condiciones se pueden evidenciar de que está la información ahí, o bien, además, la política de privacidad, que muchas veces se utiliza como una segunda capa más amplia para informar de este tratamiento. Y en cualquier momento esa vía que utilicemos o ese soporte para informar tiene que estar. Como puede ser, por ejemplo, el interés legítimo, la videovigilancia, pues los carteles. O sea, es importante contar con carteles informativos, pues servirá como evidencia de que existe la información previa, siempre de forma previa al tratamiento de datos que decíamos. Ok, pues muchas gracias. Enhorabuena de nuevo. Gracias, a Miriam. ti, gracias, Óscar. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta, Miriam. ¿Hola? Hola, sí. Mira, Hola, ¿tu nombre, perdón? Sí, te digo, aparece 904-768 porque desafortunadamente no me ha funcionado el enlace al principio. Soy Jaime Tejero de Incatema Consulting. Mira, Hola, encantado. ¿Qué tal, Miriam? Entonces, como ya vaya mi disculpa por adelantado, como me he incorporado un par de minutos tarde, a lo mejor lo que pregunto lo has dicho al comienzo. Nada, sin problema. Mira, mi asunto es el siguiente. Con ocasión del COVID, que es un tema tan particular porque entra dentro de la esfera de la información sensible sanitaria de los empleados, Sí. ¿Cómo convive la protección de datos y la protección de la salud del resto de empleados? En un ejemplo que, por ejemplo, te pongo, del tipo, Sí. Un empleado tiene COVID y se hace un correo enviando al resto de empleados de la plantilla indicando que como este señor ha dado positivo, si alguien es consciente o cree ser consciente de haber tenido un contacto con dicha persona, pues que lo ponga en conocimiento porque como se trata un poco de expandir, de evitar expandir el virus, o sea, ¿cómo convive? Porque claro, la persona que ha sido señalada como este con el dedo ha cogido el COVID puede protestar por haber puesto de manifiesto una información personal suya, ¿no? Sí, A lo mejor es un caso muy concreto, pero me temo que debe ser muy habitual ahora. Sí, es habitual y es cierto que es una cuestión muy de último momento. Además, vemos que la agencia da como palos de ciego sin saber muy bien cómo afrontar esta situación. También fue, por ejemplo, la hora de la toma de temperatura. Es cierto que muchas veces se utiliza tanto el interés público, porque en este caso estamos en una situación de pandemia ya no solo a nivel español en España, sino a nivel nacional y mundial. Sí. Por lo que el interés público sí que respalda esta información o medidas que se puedan adoptar en la empresa, así como en caso, por ejemplo, de toma de temperatura, las obligaciones legales en tema de PRL. Al final estás garantizando la seguridad tanto de tus trabajadores como del personal externo. Pero en todo momento esto no quiere decir que tengamos banda ancha para tratar los datos y, como tú dices, facilitar la información que tengamos. Entonces, siempre hay que adoptar medidas y minimizar los datos. Es decir, en este caso que comentas, es cierto que se puede informar de ha habido un caso entre nosotros, las medidas son estas, no se tiene que, por ejemplo, adjuntar ningún informe, ningún resultado o evidencia que justifique ese positivo, por así decirlo. Pero, por ejemplo, simplemente un mensaje masivo, en nuestro caso, pues a los 100 empleados, tal persona ha dado positivo en el test y, consecuentemente, se ha quedado en su casa. Si alguien ha tenido contacto con dicha persona, que se hagan las pruebas oportunas. Claro, la persona a la que se hace referencia puede decir, oiga, está usted atentando contra mi protección de datos, porque ¿por qué le cuenta a todo el mundo que yo tengo COVID? No sé si me explico. Esa era mi pregunta. Sí, ahí es importante, por ejemplo, siempre que se pueda minimizar, decir, pues una persona del departamento de laboral, por ejemplo, pues está o tiene síntomas, no tenemos por qué especificar, por ejemplo, que ha sido positivo, o siempre que lo hagamos tenemos esa justificación del interés público y de la obligación legal de informar. Entonces, siempre hay que empezar como de menos a más. Es decir, no hace falta decir, Miriam Romano Esteban ha dado positivo el día 14 de febrero y tiene estos síntomas, sino, pues, por ejemplo, alguien del departamento tal, quien haya tenido acceso, que se ponga en contacto y ya de forma menos masiva, por así decirlo, no a los 100,
porque habrá gente de esos 100 de departamentos que ni lo conozcan o que no tengan contacto, no necesiten esa información adicional. Entonces, y de todas formas, esta información, siempre que salga como de departamento, en caso de que haya departamento propio de PRL, pues que salga de este departamento y se trate la información solo por esas personas. Es decir, que solo esté accesible al menor número de gente posible. Es decir, siempre que se pueda evitar dar mayor información, empezamos con menos. Siempre hay que tener en cuenta el principio de minimización de datos que dice el reglamento. Pero como te digo, es una situación en la que vamos aprendiendo día a día con esto del COVID. La agencia está ahora mismo poco a poco adaptándose también a la situación que ha visto, pero como digo, mi recomendación es esa. Empezar primero a lo mejor sin identificar y en caso de que haya más solicitud o requiera más información, que se dirijan al departamento concreto y ya ahí puedas dar esa información más concreta del empleado que ha dado positivo, sin que se divulgue en estos correos masivos que decimos. Muy bien, muchas gracias. Oye, Gracias a ti. enhorabuena porque me ha parecido muy interesante y lo has expuesto francamente bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, soy Alicia. Hola, Alicia. ¿Qué tal? Quería consultar una cosa. Cuando desde Recursos Humanos yo recibo una candidatura, obviamente ya les viene abajo el típico texto de tus datos van a ser tratados y como has comentado muy bien, pues que me lo mandan de ellos de forma proactiva, con lo cual ya dan el consentimiento, ¿no? Sí. Anterior a ello, pero yo les pongo que si ellos me lo permiten voy a conservar durante un tiempo ese currículum. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona no me vale en este proceso, pero sí que quiero contactar con ella más adelante porque me podría encajar para un proceso futuro. Entonces yo les pongo, pero ya no en un mensaje hecho, sino en un mensaje en donde les contesto, les digo, si me lo permiten, me puedo quedar con tu currículum por si más adelante encajases con una vacante más afín. Sí. Entonces, hay muchos que me contestan y me dicen, sí, te lo permito, porque claro, pues a lo mejor están en este tema y ya entiendo. Claro, y yo entiendo de qué va. Eso es, pero si no me lo permiten, ¿el yo haber preguntado ya sería un consentimiento o no podría quedarme si no me lo permiten? No, en caso de que realizas la pregunta, que es lo que tú dices, mandas un mail y los que te digan que sí, que están de acuerdo, pues tenemos ese currículum durante el plazo que les has informado. Los que contesten que no, se deberá suprimir su currículum una vez ya el proceso para el cual se han inscrito proactivamente. Por ejemplo, si se inscriben para una oferta que sale ahora y que finaliza el proceso mañana o en un mes, si han dicho que no quieren participar en más procesos, se deberá destruir ese currículum porque no han dado su consentimiento. Si no contestan, porque si no contestan. Es que muchos no contestan. Yo les digo. Si no contestan, tampoco puede servir como consentimiento. Es decir, tiene que ser un consentimiento expreso, que es lo que la norma viene a reforzar respecto al anterior. Tiene que ser un consentimiento expreso y libre. Entonces, la falta de respuesta no puede entenderse como un consentimiento tácito, que es lo que antes se utilizaba. O sea, que no lo podría guardar. Nada. Se suprime, se borra, todo. No hay rastro. Vale. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. Mira, no sé si se me oye, soy Ramón del Monte de Piedad de Castilla y León. Hola. Muy buenas. Encantada. Bueno, enhorabuena por la exposición y por el trabajo. Y bueno, a lo mejor, como decía el compañero anterior de la reunión, he tenido que entrar y salir varias veces, entonces no sé si la pregunta nada, no pasa nada. Pregunta sin miedo. Vale. Son dos en una. Se corta un poco, pero bueno, intento. La primera, nuestros clientes, algunos compañeros. A ver, ¿me oyes o no? Sí, se corta un poco, pero intento escucharlo bien. Sí, corta. Sí. A ver, bueno, nuestros clientes, como los demás compañeros que he visto del Monte de Piedad que hay por ahí, son muy comunes los cambios en sus domicilios, teléfonos y no nos suelen informar a nosotros de ello. Cuando nosotros tenemos algún tipo de comunicación con esos clientes o intentamos comunicarlos por labor comercial o por labor de marketing o como podamos llamarla, esos números de teléfono pueden pertenecer a otros
Sí, a otros usuarios. Ay. No se escucha, Ramón. No sé si es problema mío o es de... Ramón, discúlpame, mira, te perdemos un poco el audio. Si puedes acceder al chat y nos la pasas por chat. A otros usuarios. Primero, es por estarle fuera a la calle, el despacho, que es que aquí hay muy mala cobertura. ¿Me escucháis mejor ahora o no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí, perdonad, es que el sitio en el que estoy hay muy mala cobertura dentro del despacho. Os comentaba que si esa cliente podría, por un lado, la persona a la que está recibiendo SMS, que ya no es el propietario del número, sino es un propietario diferente, pudiera, SMS o cualquier comunicación, pudiera hacer alguna reclamación ante la agencia. Sí. Y dos, si el cliente real de nuestra entidad podría hacer alguna reclamación porque no ha recibido comunicación de cualquiera de sus productos, informándole, por ejemplo, de un vencimiento, de una... Sí. O algo así. Bueno, en el primero de los casos, gracias, Ramón, en el primero de los casos es cierto que de primeras, si el usuario recibe un mensaje que no es cliente suyo, no es cliente vuestro de Montes de Piedad, directamente a la agencia, no sería una solicitud que no prosperaría, por así decirlo. Es decir, porque la agencia os daría traslado a vosotros, pero realmente evidenciaríais que ha sido la primera vez y que seguidamente habéis procedido a modificar el dato. Ahí es lo que decimos que es lo importante. No pasa, por así decirlo, entre comillas, nada que te equivoques una vez, que tengas un número de teléfono erróneo, pero que una vez que hayas llamado y ya has visto que ese teléfono no se corresponde con el cliente, que lo modifiques. El error y el riesgo ya viene después cuando recibe o se le manda a este cliente de forma continuada distintos mails, distintas comunicaciones, cuando ya ha mostrado que ese número no es suyo. Entonces, pues aparte, sí que cuando mandéis, detectéis que hay cambios en el domicilio o en los números de teléfono, lo que decía, modificar y actualizar las bases de datos que tengáis. Y en el otro caso, un poco parecido. Siempre que tengáis, por ejemplo, detectéis que el teléfono es erróneo, pues tengáis otro dato de contacto, intentéis localizar al cliente que realmente es vuestro para solicitarle que actualice los datos e información y pueda tener ese conocimiento, esa forma de contacto con vosotros. Al final, es lo que digo, en caso de que se plasme una denuncia ante la autoridad, se os va a solicitar que aportéis pruebas y en este caso pues es lo que decíamos, evidenciar que habéis hecho bien, que habéis estado modificando las bases de datos, que los esfuerzos son estos y que proactividad ha habido para intentar que los datos estén actualizados y exactos. Eso es lo importante. Vale, perfecto, muchas gracias. Pero gracias a ti. Ha quedado algo en el tintero porque como se ha cortado un poco, ¿hemos contestado bien a tu pregunta, Ramón? Sí, básicamente esa era la consulta, sobre todo la posibilidad de que el cliente nuestro pudiera poner algún tipo de reclamación al no haber conseguido contactar con él y, por ejemplo, en nuestro caso, le hubiéramos subastado sus joyas. Entonces, pero bueno, entiendo que al comentarnos esto, si el cliente no ha dado, como quien dice, sus nuevos datos, al final el responsable es él, no nosotros. Eso es lo que he entendido. Sí. ¿Alguna otra pregunta más? Por el chat tampoco nos llega nada, con lo cual entiendo que podemos dar por finalizado la pues muchas formación. gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y esperemos que haya sido provechoso. Hasta la próxima. Gracias. Chao, adiós. Gracias. ¿Qué pone?